Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder estar juntos. Qué privilegio poder estar aquí para poder alabar al Señor con ustedes. Y qué hermoso tiempo que hemos tenido de alabar, de recordar también a nuestro Señor lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él es también para nosotros. Traigo muchos saludos también de los hermanos de La Espada. Sabían que iba a estar acá, así que mandan saludos también para ustedes. Y saludos también de la familia. Estamos ahí todavía con algunas gripes y eso, pero saliendo de a poquito con el calorcito que empieza ya a sentirse. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Y seguimos con este plan de estudios que hemos estado teniendo, o que han tenido durante todo este tiempo, que es el libro de Romanos. Ahí aparece el título de Romanos. Y pensaba, para comenzar, poder hacer una especie de resumen. Tal vez otros hermanos que han venido explicando, enseñando el libro de Romanos, seguramente ya lo han hecho. Pero pensaba quizá de alguna manera rapidita, bien sencilla de acordarnos de qué habla Romanos. Y muchos escritores, muchos comentaristas lo dividen en 5 partes. La primera sería una sección de presentación, ahí la tenemos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 17 del capítulo 1. Pablo hace una presentación, se presenta a sí mismo, presenta también cuál es el tema de esta carta que él escribió a los romanos. Así que esta es la primera sección. La segunda es la sección doctrinal. Pablo ahí ya va a explicar cierta doctrina como la culpabilidad del hombre, la culpabilidad de todos los hombres en cuanto al pecado, y que ninguno de nosotros tiene excusa, sea gentil, sea judío, delante de Dios. Doctrina como la justificación por medio de la fe, doctrina como la santificación por la fe también. ¿Qué implica esto? Entonces lo tenemos ahí desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 8 al final. La tercera sección es una sección dispensacional. Habla acerca de el trato de Dios y en especial con el pueblo de Israel, el plan de Dios para Israel, en cuanto a su pasado, en cuanto al presente y también en cuanto al futuro. Ahí vamos ya 3 secciones. Y la cuarta, que es donde estamos, es una sección de deberes cristianos, ¿sí? Y esta palabra deberes ya no nos gusta mucho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos mandaban deberes? Nos gustaba, ¿no? Y les voy a mandar de deberes, decía la maestra, y ya parecía que cerrábamos los oídos, no escuchábamos nada más, no nos gustaban los deberes. Pero son para nuestro bien. Y aquí Pablo va a explicar cuáles son esos deberes. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13. Y la última sección es una sección personal donde ya Pablo va a concluir la carta, va a saludar a ciertos hermanos, y lo encontramos desde el capítulo 15, versículo 14, hasta el fin del capítulo 16. Así que ahí vimos un breve resumen, 5 partes que este libro de Romanos nos presenta. Hoy vamos a terminar con el capítulo 12, así que los invito a ir a ese capítulo 12 de Romanos. Y el capítulo 12 presenta a los deberes, o los deberes del cristiano como siervo. Y ya han visto, versículo 1, versículo 2, que nos habla acerca de, vamos uno más ahí, lo siguiente, a ver si sale, la comunión con Dios, que hablaba acerca de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿se acuerdan? Santo, agradable a Dios, que hablaba acerca de no conformarnos a este mundo, renovar nuestra mente. Y después, en este mismo capítulo, nos va a hablar acerca de la relación con el cuerpo de Cristo, la relación con la iglesia. Nos ha hablado acerca del amor unos a otros, nos ha hablado de los dones que Dios nos ha dado, versículo 3 al versículo 16. Y hoy vamos a hablar acerca de los deberes del cristiano como siervo con respecto a la comunidad, con respecto a la sociedad en la que nos toca vivir. Y eso es del capítulo 17 al 21. Esos son los versículos que nos tocan hoy, capítulo 17 al 21. Y saben, decimos que Pablo aquí está pensando en la relación del cristiano con su sociedad, porque va a repetir 2 veces una frase. Ahí en capítulo Romanos 12, 17 va a decir: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ya no solamente de la iglesia, sino de todos los hombres. Versículo 18 va a decir: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿qué debemos esperar de nuestra sociedad?
como cristianos? ¿Qué debemos de esperar del mundo que nos rodea? ¿Qué debemos de esperar quizá de los vecinos que no entienden por qué los domingos venimos a la iglesia? ¿Qué debemos esperar de aquellos que nos observan en nuestro trabajo, compañeros de trabajo, cuando nos miran y ven que no hacemos las mismas cosas que ellos y tenemos incluso temas de conversación muy distintos? ¿Qué debemos esperar de incluso familiares que, a pesar de ser tan cercanos y que la sangre nos junta, nos reúne, hay otra sangre que parece que nos separa, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo así en el siguiente versículo. Fíjense, si no lo alcanzan a leer, yo se los leo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué debemos esperar de este mundo? Aflicción. Aflicción. Y esa palabrita aflicción habla acerca de presión. Muchas veces como cristianos vamos a sentir la presión de este mundo que quiere que nosotros nos amoldemos, nos acomodemos a sus principios, a sus valores, a su manera de ser. La presión de que te calles y no hables del Evangelio, que pares de hablar de Jesús. La presión para que seas igual a ellos. Esta palabrita aflicción habla acerca de angustia, lo que muchas veces va a querer causar en el corazón. Aquel que no tiene a Cristo y va a querer muchas veces atacar, rechazar, causarnos dolor. Esta palabrita aflicción también habla acerca de persecución, de no querer tolerar tu fe, de no querer tolerar a aquel de quien tú predicas, a quien tú proclamas. Entonces, Pablo acá nos está diciendo cuál es nuestro deber ante aquellos con los cuales nos rodeamos. Y si bien está hablando principalmente a aquellos que no tienen el Evangelio, obviamente podemos aplicarlo para aquellos que también están con nosotros en el Evangelio. Entonces, quiero invitarles a leer, ahora sí, capítulo 12, versículo 17 al 21, para observar cuáles son estos deberes ante la aflicción. Y vamos a observar que hay órdenes cortas de parte de Pablo, son bien directas para nosotros y también son muy desafiantes. Leemos ahí versículo 17 al 21. Y va a decir así Pablo, Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sin duda que estos textos son muy desafiantes para nosotros, porque van en contra de nuestra misma naturaleza humana. Y sin duda que esto no lo podemos vivir si no es por la ayuda del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en nosotros. Pero vamos a ver cuáles son esos deberes entonces a los cuales Pablo nos está desafiando a vivir. En primer lugar, vamos a encontrar versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Muy cortito. No paguéis a nadie mal por mal, pero qué difícil que es. Y el primer deber va a aparecer ahí es a perdonar, que podamos perdonar. En lugar de pagar o devolver un mal a aquel que me ha hecho mal, no hacerlo, detenerme. No pagues, no devuelvas a alguien un daño por otro daño que te haya realizado. Esa es nuestra tendencia natural. Si me ofenden, bueno, voy a buscar la manera de contestarte. Si me hiere lo que me dijiste, voy a decirte algo que te duela también. Si hay un golpe, yo también voy a golpear. Y eso es lo que nos detiene Pablo acá y dice, no lo hagas, no devuelvas. Y sin duda tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Observemos por un momento, sin perder ahí Romanos,
porque vamos a volver en un momento. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro, aquí estaba hablando a cristianos que también estaban sufriendo en medio de este mundo por su fe. Estaban siendo perseguidos por su fe. Y dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Te han molestado alguna vez por tu fe? ¿Se han burlado alguna vez porque dijiste que eras cristiano? Porque decías creer en un Jesús que muchos piensan que es irreal, que piensan que es algo anticuado, que ya pasó de moda. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Claro, si nos portamos mal y recibimos consecuencias, no hay nada glorioso ahí. Pero dice versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufrís, si haciendo lo bueno te tratan mal y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este versículo me llamó mucho la atención. Dice, para esto fuisteis llamados. Y de esto no hablamos mucho, porque no es muy popular, no es muy famoso. Pero, ¿sabes? Parte de ser cristiano es ser llamado a sufrir por Cristo. Parte de ser cristiano es ser llamado a sufrir por Cristo. La gran pregunta para nosotros es si estás dispuesto. ¿Estoy dispuesto? Él sufrió todo por nosotros. Y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué lindo que no terminó ahí el versículo, ¿no? Dice, pero confiad, confíen, tranquilos, porque estamos dentro del equipo ganador. Yo he vencido, dice Jesús, al mundo. Va a llegar un momento en que este sufrimiento se va a detener, pero vale la pena. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y dice entonces, versículo 22, el cual Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, a este quería llegar. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te acordás? No devuelvas mal por mal. Cuando Jesús padecía, no maldecía a nadie. Cuando lo maldecían estando allí en la cruz, Él no respondía. ¿Te acordás las palabras de la cruz? Qué dolor para nuestro Señor. Porque Él estaba ahí sufriendo incluso por aquellos que le estaban gritando y le decían, si sos el Hijo de Dios verdaderamente, baja de la cruz. Otros le decían, a otro salvó, que se salve ahora Él. ¿Te acordás? Palabras que buscaban herir el corazón de nuestro Señor. Pero Él encomendó su causa al que juzga con justa justicia. Y aquí nos dice, no hagas daño a aquel que te daña. No es fácil. Y uno diría, bueno, pero aquí está hablando del Señor Jesús. Y era el Señor Jesús. No tenía pecado, el Hijo de Dios. Pero observemos Hechos, capítulo 7. Ahora sí, un hombre con naturaleza pecaminosa, como vos y yo, pero un hombre controlado por el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. Y está hablando de Esteban, aquel momento en que fue apedreado. Y el 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo esto, ¿no? Lo estaban matando. Las piedras causaban un dolor insoportable, heridas de las cuales él ya nunca se iba a sanar. Sabía que esos eran sus instantes finales. Y en lugar de decir,
que el Señor los maldiga, que caiga el juicio de Dios sobre ustedes, Él dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Recordando aquellas palabras del Señor en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No hagas ningún mal a aquel que te trata mal. Y esto es lo que nos dice este versículo, no paguéis a nadie mal por mal. Proverbio 19:11 se los lee, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces pensamos, porque este mundo nos miente, ¿no? Y nos dice, no, pará, no te dejes pasar por arriba. No, si te hablan fuerte vos tenés que contestar. Tenés que plantarte firme. Pero fíjate este proverbio, ¿no? Dice, honra es pasar por alto la ofensa. Es de estima, de valor. Dios ve como algo honroso aquel que se controla, porque dice el que la cordura del hombre detiene su furor. Él puede reaccionar, pero decide no hacerlo. Pasar por alto la ofensa. Dios lo ve como alguien que es enaltecido, alguien que lleva honra. Mira, pudo haber contestado mal, pero no lo hizo. Dejó pasar la ofensa. El mundo enseguida nos dice, no, tenés que contestar. Tenés que hablar mal. Si te hablan mal, hablale mal, ¿no? Otro proverbio dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y cuántas veces nos han hablado con un tono alto? Y si uno busca practicar este versículo y baja el tono y habla calmado, la otra persona baja. Pero cuando nos hablan alto y nosotros hablamos más alto y suben los niveles y sube, no es lo que busca aquí Pablo decirnos. No es nuestro deber. No paguemos a nadie mal por mal. Fíjense, y vamos ya terminando con este punto, Efesios capítulo 4. Estamos hablando del perdón. Perdón significa desatar, no permitir que ese hecho, ese daño, se quede en nuestro corazón. Ni tampoco reaccionar en una manera incorrecta. Efesios 4 dice, quítense, 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Saben que cada una de esas palabras podríamos estudiarla y tendríamos todo un estudio ahí. Pero dice quítense. La idea ahí es como cuando nos sacamos una ropa sucia. Sacala y alejala lo más pronto de vos. Huele feo, tiene feo olor, está sucio. Tíralo al tacho. Lo que está diciendo ahí es quítense de ustedes en primer lugar amargura. Y la amargura es ese sentimiento que cuando me hicieron algo queda ahí adentro. Queda como encapsulado, no lo puedo soltar, me tiene atrapado. La amargura es ese sentimiento o ese resentimiento. Yo vuelvo a sentir lo que me dijo la persona aquella vez. Las palabras que usó las recuerdo bien. Las miradas que usó conmigo, su tono de voz, lo tengo bien presente ahí. ¿Por qué? Porque estoy amargado. Y de repente viene esa persona en el trabajo y ya cambia el ambiente. Y de repente viene esa persona que va a la iglesia, a la congregación, y cuando entra por esa puerta, ya mi rostro cambia. ¿Por qué? Porque estoy amargado. Porque decimos muchas veces, no me banco a esa persona. No me cae bien. Por aquello, por esto, por lo que me hizo. Dice, quítense de ustedes toda amargura. Que no haya lugar para este sentimiento, para el enojo, para la ira, para la gritería. Hermanos, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿cómo nos conducimos? ¿Es en una forma apacible y amorosa como mostramos aquí en la iglesia? ¿O nos gritamos? ¿Nos faltamos el respeto? Aquí dice, quítense de ustedes todo esto. Gritería, maledicencia, el insulto. ¿Cómo es nuestro vocabulario fuera de la iglesia? Y después va a decir, y toda malicia. La malicia habla acerca de querer hacer un daño. Intencionalmente yo quiero dañar a la otra persona por lo que me hizo. ¿Te suena? No paguéis mal por mal, daño por daño. Saben, hace un tiempo atrás escuché
leí, mejor dicho, un cuento árabe que nos ilustra un poquito esto, ¿no? De perdonar. Saben que eran dos amigos que tenían que viajar por el desierto. Iban los dos en su camello, era una travesía peligrosa porque obviamente en el desierto muchas veces si se quedan sin agua es complicado, los camellos aguantan, pero ellos no iban a aguantar. Entonces discutieron acerca de la ruta que tenían que tomar. Y uno de ellos se enoja tanto con el otro que le da un golpe en la mejilla a su amigo. Y este se enoja, no contesta, pero queda ahí con bronca, con los dientes apretados, y ya no le habla más. Y siguen por varias horas el trayecto, el camino, sin hablarse. Y en un momento se baja el que fue golpeado y escribe ahí en la arena: hoy mi amigo me golpeó. Y sigue el camino. Y el otro queda extrañado porque escribe en la arena: hoy mi amigo me golpeó. Siguen su camino, llegan a un oasis y estaban tan muertos de sed, con tanto calor, que este que había sido golpeado en la mejilla deja todo, tira todo, se saca la ropa, se tira en ese oasis, en esa agua, para refrescarse, para beber. Pero el tema es que se adentra dentro de ese oasis y empieza a no hacer pie, era muy hondo y se estaba ahogando. El otro ve eso, se lanza al agua, lo saca, lo salva, y entonces su amigo corre, aquel que fue salvado, el que fue rescatado, a buscar un cuchillo en el camello y dice: pero pará, está loco mi amigo, seguro se quiere vengar por la cachetada que le di antes, pero si lo acabo de salvar. Y con el cuchillo busca una roca. Y en la roca escribe, ahí tallando esa roca, dice: hoy mi amigo me salvó la vida. Y su amigo, el que lo salvó, se pregunta: pero ¿por qué antes escribiste en la arena, ahora en la roca? ¿Qué te está pasando? El sol te está pegando muy fuerte, estás quedando loco. Y le dice: la ofensa que me hiciste antes, yo la escribí en la arena porque el viento va a quitar, se va a llevar eso. El olvido se lo va a llevar. Pero escribí lo bueno que hiciste por mí en la roca porque no quiero olvidarlo jamás. Hermanos, en esto de pagar mal por mal, a veces nosotros somos muy rápidos para escribir sobre la roca lo que nos hicieron mal, cuando en realidad deberíamos escribir lo que nos hicieron bien. Y aquellas ofensas, aquellas cosas que no nos han gustado, mejor escribirlas en la arena. Que el mismo Señor se encargue de sanar nuestros corazones, de ayudarnos en la situación y de que el mismo Espíritu se encargue de que ese olvido, como si fuera el viento en la arena, se lleve a aquella ofensa. Y más bien seamos tendientes, inclinados a escribir sobre la roca las cosas buenas que los demás hacen por nosotros. Amén. Ahora, siguiendo ese versículo 17, ahora volvemos a Romanos 12, versículo 17, al final va a decir: no paguéis a nadie mal por mal. Después dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y ese procurad habla acerca de pensar por anticipado, pensar por adelantado, no esperar a que llegue la oportunidad para hacer algo bueno por alguien o que te pidan: me ayudás con, sino está diciendo: procurad, mirá por anticipado qué puedo hacer de bueno por el otro. ¿Cómo puedo ayudar por el otro sin que me lo pidan? Es como si la idea fuera que estoy mirando constantemente dónde hay una necesidad para ser de ayuda. Esa es la idea aquí. Y me está hablando acerca de aquellos que no conocen al Señor como aquellos que sí lo conocen. Procurad, buscad por adelantado lo bueno. Y eso bueno habla de valioso, lo mejor. Y a veces nosotros somos un poquito mezquinos, ¿no?, con lo que damos. No, si tengo algo para darle, bueno, sí, yo tengo una camisa, pero lo veo que está sin ropa, pero no le voy a dar una buena. Le voy a dar aquella que está media agujeradita, que tiene un agujero de polilla, ¿no? Porque, total, si está desnudo, esa camisa le va a alcanzar. Somos tendientes a hacer eso. Pero acá dice: da algo que sea valioso, da lo mejor, procura lo bueno, como el Señor lo haría. ¿Sabes? El Señor no nos da a nosotros lo que le sobra, nos da lo mejor. Dios, cuando nos dio a Cristo, no nos dio lo que le sobraba, no le sobraba un hijo, nos dio lo mejor, el único, el unigénito. Mateo 18, se los leo, no lo busquen, nos va a ayudar a entender un poquito más este punto. Mateo 18.
Dice allí el Señor, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando Él mandó a los discípulos a entrar a las ciudades y proclamar el evangelio del reino que se había acercado? Entonces el Señor dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero después al final va a decir, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por un regalo de Dios recibiste, no lo merecías. También entregá a aquellos que no lo merecen. Procurá lo bueno. Si Dios te ha dado lo bueno por su gracia, vos también extendé la gracia a aquellos que incluso no la merecen. En mi familia, a pesar de que se burlan porque soy cristiano. En mi trabajo, a pesar de que me rechazan, me separan porque no hago las mismas cosas que ellos. Incluso a veces en medio de la iglesia. Cuando hay un hermano que me doy cuenta que no le caigo muy simpático y no sé por qué. Pero bueno, de gracia recibiste, dad de gracias. Pensemos en aquella historia de David. ¿Te acordás? La historia de Mefiboset. Aquel que era descendiente, nieto de su gran enemigo Saúl. Hermanos, si leyéramos 1 de Samuel, 2 de Samuel al inicio, esto está en 2 de Samuel 9, nos daríamos cuenta cuánto dolor causó Saúl a David. Sin ser culpable David, por una injusticia que él tuvo que sufrir. En un solo momento se quedó sin su esposa, Mical, ¿te acordás? En un solo momento se quedó sin su puesto en el ejército del rey, sin su vivienda en el palacio, teniendo que vivir en un desierto, después en una cueva. Se quedó alejado por un tiempo incluso de su familia, porque corrían peligro al igual que él, sin su mejor amigo, Jonatán. Tanto dolor, huyendo, y los salmos nos expresan cuánta angustia había en el corazón de David. Porque Saúl no lo buscaba para enfrentarlo, decirle alguna cosa mala, lo buscaba para matarlo. Su vida estaba en peligro. Pero vemos un segunda de Samuel capítulo 9, donde Mefiboset, el nieto de aquel hombre, de Saúl, es tratado como el hijo del rey. Aquel hombre que era lisiado de sus pies, ¿se acuerdan? David dijo que lo que eran las pertenencias de Saúl le sean devueltas a este hombre. Puso siervos para que trabajaran su campo. Y le dijo, pero vos, Mefiboset, vas a comer en mi mesa, como un hijo más. Y hermanos, eso es la gracia. ¿Merecía Mefiboset eso? No. Hermanos, que a pesar de que los que nos rodean no merezcan de nosotros el buen trato, el bien que podríamos hacer, lo mejor de parte de nosotros, démoslo, porque es nuestro deber cristiano. Versículo 18, ahí Romanos 12, 18 va a decir, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La próxima, entonces, en tercer lugar, es paz. Nuestro deber es estar en paz. Dice, en cuanto sea posible, en cuanto dependa de vosotros. La idea ahí es, en cuanto a lo que surja de ustedes, lo que salga de ustedes sea la búsqueda de la paz. Y no dice con algunos. Fíjate que no dice con los que te tratan bien, con los que son tus hermanos en Cristo, con aquellos que te saludan, con aquellos que piensan igual que vos. No, dice, estad en paz con todos los hombres, con todos. Y uno piensa, bueno, ¿por qué somos tan complicados? Alguien dijo que donde hay personas hay problemas, ¿no? Y Santiago capítulo 4 nos dice un poquito acerca del origen de los conflictos, de los problemas del ser humano. Santiago 4:1. Dice allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde se origina
la tendencia que tenemos a pelear, a que reaccionamos mal, a que si nos levantamos mal ese día y nos hablan, saltamos, ¿no? Contestamos mal, un tono medio alto, con ironía muchas veces, a veces criticando, señalando lo que el otro hace mal. ¿De dónde surge eso? Eso que causa conflicto, que saca chispas ahí, que causa choques. Dice aquí, de nuestras pasiones, en otras palabras, de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza contaminada por el pecado. Cuando nosotros permitimos que esta naturaleza nos dirija, nos controle, eso es lo que va a surgir: conflicto, problemas, peleas. Después va a seguir diciendo ahí que combatís, luchás, pero no alcanzás y no tenés lo que deseás porque pedís mal. ¿Por qué? Porque esa persona, la que está describiendo aquí en Santiago 4, está controlada, dominada por su propia naturaleza humana, carnal. Y aquí nos dice, tenés que estar en paz, no en conflicto. Y me hacía pensar en ese versículo de Isaías 9:6, ¿te acordás? Un versículo que usamos para Navidad. Porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado. ¿Sí? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y al final dice, príncipe de paz. Y qué lindo este título, príncipe de paz. ¿Sabes que un príncipe en la cultura hebrea era alguien que era resaltado en la sociedad? Era alguien que ocupaba un lugar de gobierno. No solamente habla acerca de aquel que era el hijo del rey, lo podía hacer, pero habla de aquel que gobierna. Y entonces acá está diciendo que Jesús, Cristo, es el príncipe de paz. Y yo pensaba en esto, donde Cristo gobierna, ¿qué hay? Paz. La pregunta para nosotros es, ¿gobierna Cristo en tu vida? ¿Gobierna Cristo en mi vida? ¿Hay paz? ¿O donde yo llego hay conflicto? ¿Conoces personas así? Creo que sí, ¿no? Todos conocemos personas que donde hay lío. Donde está esa persona, tarde o temprano te agarrás la cabeza porque sí, en cualquier momento explota algo, explota. Pero no tiene que ser así con nosotros. Porque si Cristo gobierna en tu vida y en mi vida, va a haber paz. Paz en mis relaciones. Paz en mi interior. En cuanto dependa de mí estar en paz con todos los hombres. Ahí dice, la idea es de buscar la paz. De si hay algo que está alterando la paz, yo dar el paso inicial. Recordamos Mateo capítulo 5, versículo 9, en las bienaventuranzas. ¿Te acordás? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay algo que es una marca de un hijo de Dios es que es un pacificador. No quiere decir que si no sos pacificador no seas hijo de Dios, no está diciendo eso. Pero está diciendo que una señal de que tenés a Cristo en el corazón es que vas a ser un pacificador, vas a buscar la paz. Los otros lo van a poder ver bien clarito. Vas a dar ese primer paso para que las partes se arreglen, para que vos puedas estar bien y el otro pueda estar bien contigo. Buscar la paz. Y hermanos, quizás mientras yo estoy hablando, Dios trae algo a tu mente, alguna situación con alguien que quizás tengas que resolver. Y esto es bueno porque Dios nos está dando la oportunidad de, quizás si esto está pasando en tu mente, de poder sortear algo que podría hasta llegar a ser un freno para que sigamos avanzando y creciendo como hijos de Dios. Y eso implica que si hay algo que yo no arreglé, pueda dar ese paso. Pueda ir a buscar a ese hermano, pueda ir y buscar a ese familiar, pueda ir y buscar a esa persona que quizá te causó un daño. O que sin querer vos te das cuenta que hiciste algo errado y poder pedir perdón, poder arreglar la situación. Dice allí mismo en Mateo capítulo 5 el Señor, hablando acerca de la reconciliación. Por tanto, 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda.
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quizá hoy hemos tomado la cena y hay algo que todavía no arreglamos. No dejemos para la semana que viene. Que lo resolvamos en esta semana. Que no haya otra cena sin arreglar nuestra situación con algún hermano, con alguna persona. Tenemos que estar en paz. Ve y reconcíliate. Cuarto lugar, ya vamos terminando. Paciencia. Paciencia porque, bueno, fíjense nuevamente en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dice, no os venguéis, no hagas justicia vos mismo, amado mío, sino dejá lugar a la ira, al castigo de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, mía es la justicia. Yo pagaré. Esta expresión yo pagaré es, yo voy a dar, dice Dios, el valor equivalente, el valor justo por el mal que se hizo. Nosotros en eso somos medio desastrosos, porque cuando queremos hacer justicia o nos sale de más o de menos. Pero la balanza de Dios siempre está bien, siempre está justa, no le erra. Entonces dejemos que sea Él quien aplique el castigo. No busquemos la justicia en nuestra propia mano. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Te acordás? Y esto creo que es un desafío para nosotros porque es un desafío de fe. Es un desafío de fe porque nosotros humanamente quisiéramos hacer algo. Nos surge a veces ese sentido de venganza, de querer hacer justicia a nosotros. No, pero me tiene que escuchar. No, pero va a ver la que se le va a venir. No, pero esto no puede quedar así. Y queremos tomar la justicia en nuestra mano. ¿Qué nos dice Dios? Espera. Déjame a mí. Encomendá, ¿te acordás? Lo leíamos antes. Jesús encomendó su causa al que juzga a los hombres. Y Él es quien va a dar el pago. El mismo David, que hablábamos hoy, en Salmo 59:9, en medio de sus huidas de sus enemigos, decía cosas como estas. En tantos salmos aparecen expresiones como esta, 59:9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. A causa del poder de mi enemigo, esperaré en ti. A veces nos apuramos y no queremos esperar. Dios te dice, espera. Dios te dice, yo te voy a defender. No quieras hacer justicia a vos. Yo me voy a encargar. Y el último deber que Pablo nos deja ahí en cuanto a nuestra comunidad, a nuestro trato en la sociedad, es pelear haciendo el bien. Si hay una manera en que el cristiano tiene que pelear, es haciendo el bien. Y esto es algo que nos choca en la mente. ¿Cómo pelear haciendo el bien? Sí. Va a decir ahí versículo 20, 12-20. Así que si tu enemigo, aquel que es literalmente odioso, es lo que significa la palabra enemigo ahí, aquel que es hostil, que es contrario a vos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y la expresión ahí es interesante, porque ese dar de comer es dale de comer abundantemente, pero en pequeños trozos. Esa es la idea. Ustedes saben que el idioma griego es muy rico en esas cosas. Nos pinta figuras que en el español se nos van. Pero ahí la idea es dale de comer abundantemente, pero en pequeños trozos. Y esto implica estar tiempo al lado del enemigo, porque no va a comer mucho, de a poquito, en poquito tiempo. Y habla acerca de una cercanía, constancia y cercanía con aquel que te trata mal. Difícil, ¿no? Dios lo puede hacer. Dice, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Y otra vez habla acerca de bebida en abundancia.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego, brasas encendidas, vas a amontonar, juntar, apilar sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo acá? Trátalo bien para que le caiga un juicio de Dios. Yo te voy a reventar, pero haciéndote el bien, ¿no? Está diciendo eso. Vas a ver, te voy a tratar bien y me voy a correr después que te trate bien, cosa que te caiga un rayo, ¿no? ¿Es esa la idea? No. Me habla de una actitud que busca que aquel que te ha tratado mal, al ver tu bien, se sienta avergonzado. Me habla de una actitud que al tratarlo vos bien, aquel que te hizo el mal, se arrepienta. Y que vos puedas terminar ganando su corazón. Y que él pueda terminar viendo a Cristo en vos y dándole gloria a él. Reconociendo que hay un Dios. Por eso dice el versículo 21 al final, no seas vencido. La idea ahí de vencido es dominado completamente. ¿Vieron como cuando en la lucha libre, tengo acá gente del deporte, ¿no? ¿Vieron la lucha libre que se hacen esas llaves y queda de una manera aquel que está luchando que queda inmóvil, ya no puede hacer más nada y tiene que rendirse? Cuando queda dominado completamente. Ahí dice, no seas dominado completamente por el mal, sino dominá completamente vos con el bien el mal. Haciendo el bien, dominá el mal. Mientras preparaba esto, encontré una historia que me llamó mucho la atención. En realidad le voy a contar dos historias. Pero la primera hablaba de un emperador chino que tenía una provincia, una ciudad específica que ellos decidieron rebelarse a este emperador y dijeron no pagamos más tributos. Le mandaron esa carta al emperador y dijeron nos separamos, nos cortamos solos. Y entonces al ver esto el emperador llamó a todos sus generales y les dijo ¿qué les parece? Y dijeron hay que pelear, hay que destruir esa ciudad, que mueran todos. El emperador dijo, bueno, vamos a destruir, voy a ir y destruir a mis enemigos. Entonces ya todos afilaron las espadas, sus generales, convocaron al ejército, fueron ahí en masa, miles de hombres a esa ciudad para destruirla. Y el rey o el emperador llevaba un montón de carretas cargadas y muchos de estos soldados no sabían qué había en esas carretas. Cuando llega, el emperador dice, no hagan daño hasta que yo les dé la orden. Y todos estaban ahí afilados con la espada, pronta a que corriera sangre. Y bajan esos sirvientes de esas carretas y ponen delante de esa ciudad un banquete. Tremendo. El emperador invita a toda la gente a comer con él. Los abraza uno por uno a sus gobernadores y demás y les dice, no quiero que se vayan, quiero que estén conmigo. Quiero que nos mantengamos unidos. Hizo las paces con ellos. Estos gobernadores accedieron, tuvieron un gesto de gratitud ante el emperador por el privilegio que tuvo de ir y comer el gran emperador con ellos. Les ganó el corazón. Y los generales estaban diciendo, bueno, esto es toda una trampa, ahora sí vamos a sacar la espada y le vamos a cortar todas las cabezas. El emperador dice, ya cumplimos la misión, nos vamos. Pero, Señor, si dijiste que venías a destruir a tus enemigos. Sí, ya lo hicimos. Ya destruí a mis enemigos. ¿Entienden? Porque cuando Él se fue, cada persona de esa ciudad ya no era un enemigo, eran amigos. Y hace un tiempo atrás leí una historia de una señora muy humilde. Ella trabajaba como parte del servicio en una mansión de un hombre muy rico en Inglaterra, dueño de un periódico muy prestigioso. Y este hombre, que era conocido por ser un acérrimo ateo, se dio cuenta que esta mujer era cristiana y empezó a humillar a esta mujer, a querer avergonzarla y a tratarla mal, a hablarle mal, a darle los peores trabajos en la casa. Y esta mujer se sentía cansada, agobiada, angustiada. Y el Señor puso en su mente un versículo. ¿Sabes cuál fue? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces dijo, Señor, gracias por este versículo, lo voy a hacer. Y entonces cuando este hombre le hablaba mal y le gritaba, ella le hablaba con dulzura. ¿Cómo no, Señor? Sí, ya lo hago. Cuando le daba las peores tareas, esta mujer lo hacía con una sonrisa, cantando y alabando a Dios. Y este hombre poco a poco
se empezó a sentir tan mal, como decíamos hoy, se empezó a avergonzar. Porque cuanto más mal la trataba, ella mejor respondía. Y hubo un momento que el hombre le dijo, para, no hagas más nada. Decime, ¿cómo haces? ¿Por qué tratándote yo tan mal, vos respondés tan bien? Y ella le dijo, es por Cristo. Usted dice que no existe, pero Cristo existe, cambió mi corazón. Me ama y hace que yo lo ame. Este hombre se puso a llorar y le dijo, yo quiero a ese Cristo. Ese día ese hombre se entregó al Señor. Porque una humilde mujer que nunca pisó una universidad obedeció un versículo. Hace el bien a pesar de que te hagan mal. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos cumplir nuestros deberes en medio de una sociedad que rechaza, que humilla y se burla. Pero entendamos que si hicieron así con el Señor, ¿qué podemos esperar para nosotros? Tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. Pero al final, como dice el Señor, confiado. Yo he vencido al mundo. Amén. Oramos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella es viva y eficaz. Te agradecemos porque nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Nos muestra la necesidad que tenemos de ti, de dejar que tú actúes en nosotros. Señor, te ruego que si hay algo de amargura, de enojo en nosotros, que nos ayudes a quitarlo. Que hoy tomemos esa decisión delante de ti. Que si hay un hermano, una persona a la cual no hemos perdonado, que entendamos que es algo que nos frena. Que hoy sea un día donde perdonemos, dejemos libre, desatemos en nuestro corazón el sentimiento negativo que tenemos hacia esa persona. Señor, ayúdanos a poder dar lo mejor de nosotros, incluso a aquellos que no lo merecen. Que, Señor, busquemos la paz y tal vez hoy tengamos que resolver una situación con alguien. Ayúdanos a dar el primer paso y a vencer mientras estamos en esta tierra, haciendo el bien, incluso a aquellos que nos hacen mal. Pedimos tus fuerzas y en tu poder. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos.